Buenas noches, mis hermanos, los bendigo. Quiero saludar a todas las personas que nos escuchan en esta hora, bendecir a mi hermano Fernando de Mezcla Urbana, a esta radio que nos bendice mucho, Melody Music. Quiero entregar el mensaje hoy día. Es un mensaje que por varios días he sentido en mi alma, en mi corazón. Pero recuerden que cuando uno habla, el mensaje primeramente es para el que habla. Así lo creo yo. Y el mensaje que voy a predicar en esta hora, el cual Dios me ha entregado, habla de algo que se está muriendo, algo que está en peligro de extinción. Habla de la fe. Así que le voy a pedir con todo el cariño, en el amor del Señor, que pueda poner atención a este mensaje y que abra su corazón y se haga preguntas. Y pueda decir en qué parte de esta predicación caigo yo. ¿Qué quiere decirme papito en esta hora? Quiero que se den el tiempo de prestarle atención a lo que papito quiere decirle. La palabra está en Hebreos 11:1. Así que en el nombre del Señor Jesús le vamos a dar lectura. Amén. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces nos cuesta entender este capítulo y versículo de su palabra, porque somos humanos, porque vemos las cosas con la vista carnal. Y muchos de nosotros vivimos en esa área en la cual nos cuesta activar nuestra visión espiritual y poder ver las cosas con fe. Porque si fuese así, nuestra vida sería completamente distinta. Completamente distinta. Debemos tener claro que para vivir por fe, nuestros pensamientos, nuestra vida debe estar alineada con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo. Ya no tenemos que mirar las cosas con nuestra visión, sino que con la vista de la fe. Dice su palabra que en el principio, en el huerto del Edén, Adán y Eva vivían por la fe, tenían vista espiritual, veían a Dios, veían su poder, veían sus obras, no les faltaba nada. Pero al momento de pecar, sus ojos se escamaron, que fue lo contrario que le pasó a Pablo cuando tuvo el encuentro con Dios. A él se le cayeron las escamas de los ojos y pudo ver la vida y las cosas con la vista de la fe. Como les decía en el principio, cuando el ser humano pecó, ya dejó de ver las cosas con la vista espiritual. Pero Dios en esta hora nos está llamando a recobrar esa vista que se ha perdido, que se ha ido perdiendo, que se ha ido desintegrando a través de los años. El cristiano hoy en día ya no vive por la fe. Ya no vive por la fe. La fe genuina, esa fe que cambia hasta nuestro rostro. Son muy pocos los que se entregan a Dios y quieren vivir en esta área, quieren vivir por la fe. Señor, para poder vivir por la fe o con la vista de la fe, debemos tener un encuentro con Dios. Debemos buscar de su presencia, de su palabra. Debemos sumergirnos en sus aguas. Ya basta de excusas, pueblo de Dios. Muchas veces presentamos tantas excusas que yo creo que Dios se llega a doler de nuestra manera de hacer las cosas. Ten misericordia de nosotros, Papito Santo.
que somos altaneros, tendenciosos, que juzgamos. Herimos a nuestro hermano, herimos a nuestra compañera, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Debemos sacar esas cosas de nuestra vida. Debemos sacar lo que no le agrada a Papito, lo que lo hace doler. Muchas veces nos sentimos la guinda de la torta sin tener nada. No tenemos nada. Por eso, si lo tuviésemos a Él, tenemos todo. Por eso enfoquémonos en eso, en tener a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida diaria, representarlo en nuestras obras, en nuestro carácter. La palabra me está hablando a mí mismo en esta hora. Debo cambiar mi carácter, mi manera de ver las cosas. Hay un refrán que dice que si has perdido dinero, has perdido harto. Si has perdido un amigo, has perdido demasiado. Pero si has perdido la fe, lo has perdido todo. Y eso es lo que no se debe perder. Debemos mantener la fe. No solamente la fe de decir yo soy cristiano, esa es mi fe, sino que de la fe real, la fe que obra, la fe que actúa, la fe que se vive. Esa es la fe que debemos tener nosotros como cristianos. Pero ¿cómo tenemos fe? Muchos dicen, ¿cómo tenemos fe? ¿Cómo encuentro fe? Señor, aumenta mi fe. Hermano, la fe no va a caer del cielo. Y la palabra es bien clara en este aspecto, que dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino que oír su palabra. Si nos alimentamos de su palabra, nuestra fe va a crecer. Pero debemos ser constantes, debemos ser obedientes en ese aspecto. Mi hermano, recuerde, la fe no cae del cielo. La fe viene por el oír, y el oír su palabra, escudriñar su palabra. Dice también que el hombre no solamente vivirá de pan, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Debemos desistir de vivir como humanos. Debemos desistir de vivir como el viejo hombre, como el que aquí te las traigo, como el que yo soy bacán. Hoy en día la juventud ya no vive en fe, ya no vive en fe. Y es ahí donde me duele, porque no hemos hecho nada para demostrarle al mundo que sí hay personas que viven por fe. En mi sentido, lo digo por mi vida. Pero el que sienta que Dios le está hablando en este momento, es hora de cambiar el rumbo y hacer un giro de 360 grados, como lo que quiero hacer yo con esta palabra que me ha impactado y me ha tocado mi vida, mi alma. Yo sé que no es fácil, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? El gran paso es dejar de vivir por las emociones y empezar a vivir por la convicción. Dice que a Dios no le agrada que vivamos por las emociones, porque las emociones son muy cambiantes. El ser humano hoy día está contento, más rato está triste. Puede ponerse triste por una noticia, puede ponerse feliz por algo que le pasó. Pero si vivimos de acuerdo a las emociones, vamos a andar como el tiempo, triste, contento. Pero mi fe no debe depender de eso. Mi fe no debe depender si estoy triste
o si estoy contento. Mi fe debe ser una decisión, una convicción que debe estar grabada en mi cabeza, en mi corazón y en mi alma. Debemos vivir por convicción, hermano, no por emoción. Recuerde, el cristiano que vive por emoción es un cristiano que va a vivir mirando hacia atrás. Va a vivir mirando hacia atrás. Un cristiano que vive por convicción va a mirar siempre hacia adelante. Y el pasado solamente será un recuerdo, no un miedo. Alimentémonos de su palabra para que la fe en nuestra vida crezca. Porque la única forma de vivir por fe es mirando a Jesús. Ese siempre debe ser nuestro blanco, nuestro objetivo, de ser más como Él. Recuerdo que su palabra habla de que cuando Jesús quería cruzar en la barca hacia el otro lado con los discípulos, y comienza la tormenta y los discípulos empiezan a tener miedo, aún estando el maestro con ellos. Qué pena de haber sentido el maestro en ese momento, de que sus discípulos, aún estando con él, hayan flaqueado en la fe, aun cuando él les dijo que van a cruzar. Y eso es lo que nos sucede muchas veces, teniendo la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sintiendo que Dios nos acompaña, flaqueamos en nuestra fe y por nuestra emoción nos hundimos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No vivamos como los incrédulos, sin fe. Debemos mirar más allá, mirar con otros ojos la vida, las situaciones. Cuando venga la prueba, si estamos mirando con los ojos de la fe, vamos a ver la salida y vamos a entender que ese proceso nos va a ayudar a aumentar más nuestra fe. Creer que los que vivimos en la fe, todas las cosas nos ayudan a bien, como dice su palabra. Aunque sea difícil, aunque veamos que todo se torna oscuro y que no hay salida, en ese momento, cuando ya no vemos salida, activemos los ojos de la fe y entreguémosles todo a papá. Y pongamos de nuestra parte en decir: yo sé, Dios, que este proceso va a fortalecer mi vida y mi fe. Y a la medida que tu fe crezca, es el milagro que va a acontecer. Si tu fe es pequeña, el milagro va a ser pequeño. Pero si tu fe es grande, el milagro va a ser grande. Se me viene a la mente la situación que vivió Jesús cuando lloró, cuando Marta no entendía lo que Jesús le decía. Aún con sus propias palabras le decía que Lázaro iba a resucitar, y ella como que no entendía. Mas él se dolió y lloró, no por Lázaro quizás, sino porque sintió que aún estando él ahí, ellos habían perdido la fe. Pero para glorificar al Padre, se acercó a la tumba y solamente dijo: Lázaro, sal fuera. La fe volvió a la vida a Lázaro. El poder de Jesús. Lo mismo pasó con la hija de Jairo. Muchos estaban locos, estaban revueltos porque la niña ya no tenía signos vitales. Pero Jairo creyó. Y creyó
que quien estaba con él o quien estaba ahí era Jesús, el Hijo de Dios. Y su hija volvió a la vida. Esa fe fue la que movió a Jesús para hacer el milagro. Lo mismo pasó con el ciego. Él recibió el milagro no cuando abrió sus ojos, sino que cuando se activó su fe. Lo mismo pasó con el leproso. Santo Dios. Oh, papito, aumenta nuestra fe, Señor. Si tuviéramos esa fe, la fe del leproso, la fe del ciego, la fe de Jairo, nuestra vida sería distinta. Nuestra forma de hacer las cosas sería distinta. Pero aquí estamos. Confío en que después de este día, después de esta palabra que está hablando a mi vida primeramente, y mejor dicho ahora ya cambia mi mentalidad, mi manera de ver las cosas. Papito Santo, transforma nuestra vista, transforma nuestra manera de creer, que podamos ser hijos obedientes y entender que tu palabra puede hacer que nuestra fe crezca, Señor. Hermano, la fe no solamente es creer. En estos días, como decía, vivimos una fe muerta. Decimos creer, pero no creemos. Solamente de labios creemos. Una fe genuina puede verse. La gente la puede sentir, la puede ver. Cambia hasta el rostro. El milagro se genera cuando nuestra fe es genuina, cuando nuestra fe va aumentando. Oh, santo papito. También debemos entender que cuando atravesamos por el túnel de la fe, Dios empieza a bendecir. Dice también que su palabra, dice en su palabra que la fe del santo es probada antes de la bendición. El cristiano que pasa quejándose y preguntando ¿por qué a mí? Es porque es un cristiano inmaduro, porque su fe no ha madurado, porque ve las cosas con una vista carnal y aún le falta que crezca su fe. Dice su palabra que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, yo le diría a esa montaña, muévete de aquí para allá, y se movería. Y me pregunto qué tan pequeña es nuestra fe, que no somos capaces de mover algo tan simple como las cosas que nos suceden diariamente. Así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin la obra también está muerta. Debemos entender que no solamente debemos hablar, sino que debemos actuar para que la fe se haga efectiva. No puedo quedar de brazos cruzados esperando que sucedan las cosas. Tengo que ir al encuentro. Tengo que activar esa fe, activar mi cuerpo, mi mente, en dirección a eso que quiero, a eso que necesito, a ese milagro que estoy esperando. Debemos avanzar por la fe, aunque no veamos físicamente algún resultado. Cuando Josué rodeó los muros de Jericó,
obedeció a papá. Josué, tantas vueltas debes dar. Josué me imagino que dijo, pero ¿por qué debo dar tantas vueltas? ¿Por qué no doy una? ¿Por qué no doy dos? Pero Josué obedeció y dio las vueltas que papá le había dicho. Y muchos se preguntaban en el camino, ¿por qué no caen los muros? ¿Por qué no se ve nada? Yo creo que muchos dudaron en ese punto. Pero Josué estaba claro que tenía que obedecer. Y cuando obedeció y cumplió lo que papá le había dicho, los muros cayeron en la última vuelta. Eso es fe, eso es actitud, eso es fuerza de voluntad. Por eso, mi hermano, te animo a que sigas perseverando, a que sigas insistiendo en crecer espiritualmente. Recuerda que fuimos comprados por precio de sangre, no somos cualquier cosa. Los quiero dejar con este último versículo de la palabra del Señor que dice: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará al alma de papá. Quédate con eso, que debemos vivir con fe para poder agradar a Dios. Así que te animo a seguir adelante. Que Dios me los bendiga y que tengan buena noche.